muchísimas gracias por venir a esta convocatoria sobre un tema que es fascinante para todos y todas. Y que también es un tema que se las trae porque cuando uno comienza a hablar de metaverso, lo primero que se da cuenta es que la gente como, ¿qué? ¿De qué me está hablando usted? Y fue una de las expresiones que escuchaba de algunos compañeros diputados que me decían, hey, mira, Joana, vieras que me llegó al correo una invitación y la que nos pasaste en la curul de metaverso. ¿Qué es eso? Y es la gran interrogante que vamos a dilucidar el día de hoy. ¿Qué es metaverso? ¿Hacia dónde se dirige el metaverso? Y las grandes oportunidades de crecimiento, no solo económico, sino educativo, social, cultural, en salud, en análisis de expedientes judiciales que representa metaverso. En este momento yo le agradezco muchísimo a Meta, antes conocida como Facebook, por la oportunidad de realizar este foro en conjunto con el despacho. Era eternamente agradecida porque ustedes pusieron la instalación de Meta, hicieron todo esto posible. Y cuando nos reunimos hace 2 meses, ¿verdad?, ellos dijeron, mira, es que estamos hablando temas de tecnología y vemos que su despacho le gusta mucho estos temas, entonces queríamos conversar con usted. Y yo, para mí fue un honor, fue un honor maravilloso, porque yo dije, claro, todos los temas de tecnología que ya les explicaba a algunos compañeros ahora, los hemos trabajado desde el despacho y comenzamos a hablar de metaverso. Y entre las cosas que decíamos, había cosas que yo soñando, ¿verdad? Porque cuando uno comienza a hablar de metaverso, como que uno vuela un poquito más a los que nos encanta el tema de las tecnologías, y yo le decía, mira, ¿será que cuando estamos aplicando metaverso habría que regular? Y esa pregunta todavía no me la han contestado, tal vez Mauricio París me la conteste después. ¿Se van a regular los delitos que se cometan en el metaverso? ¿O es un portillo abierto? ¿O es algo que todavía no se ha legislado? ¿Hacia dónde va el metaverso? ¿Será que en algún momento nosotros podemos sentir, que es lo que se espera, esa cercanía humana cuando estemos en una interacción utilizando metaverso? Vamos a dejar de esa reunión virtual que ya nos hemos acostumbrado y que ha ayudado muchísimo a que la economía se reactive y a que se incrementen las relaciones interpersonales, esa cercanía humana de la presencialidad. ¿Hacia dónde se dirige? La tecnología siempre es disruptiva y siempre va a unas velocidades, me desvié del discurso que me tenían preparado. La tecnología siempre va a velocidades que nosotros no lo podemos captar. Mientras nosotros estamos hablando en este momento, hay en un lugar, en un garaje de alguna casa, de alguna parte del mundo, personas brillantes creando una nueva aplicación. Personas brillantes soñando en grande, viendo dónde está la necesidad y dónde la tecnología puede irrumpir de manera positiva. Y eso es metaverso, eso es inteligencia artificial, eso es criptoactivos, eso es Haití. ¿Para dónde vamos en Haití? Costa Rica tiene que ser pionera en estas áreas. Me es muy grato tener el honor de inaugurar este foro, que es pionero en la Asamblea Legislativa, es el primer foro de metaverso en toda la historia de la Asamblea Legislativa. Así también lo fue el foro de criptoactivos y una serie de foros el foro de 5G, una serie de foros que hemos realizado desde el despacho, pioneros en la Asamblea Legislativa. Tendremos la oportunidad de recibir información de primera mano de la industria tecnológica para entender, comprender y analizar una de las tecnologías disruptivas que se volverán sumamente relevantes en las próximas décadas con el metaverso. Los distinguidos expositores que tenemos con nosotros esta mañana van a ahondar sobre el concepto que aún se encuentra en una etapa de construcción entre diversos actores. No obstante, antes de cederle la palabra a ellos, me es importante hacer una reflexión de cómo debemos entender el metaverso desde una perspectiva de política pública, lo cual es nuestro deber en esta Asamblea Legislativa. En Costa Rica se ha malinterpretado de casi todas las tecnologías disruptivas que solo tienen el fin de entretenimiento. Yo alguna vez escuché a una persona, a un jerarca, y eso me dejó preocupada, que decía que las tecnologías, y estaba hablando de inteligencia artificial específicamente, y de conectividad, servían para los videojuegos. Bueno, sí sirven para videojuegos, por supuesto, claro que sí,
pero eso es lo mínimo para lo que las tecnologías se utilizan. Realmente el margen de acción de las tecnologías no lo podemos imaginar, no lo podemos comprender, porque cada vez el ser humano es más creativo, cada vez el ser humano es más disruptivo y busca cómo usar esta herramienta para beneficio, así que no lo podemos dimensionar en este momento. Hace 30 años creo que nadie estaba pensando en inteligencia artificial. Yo me acuerdo que el primer acercamiento, porque me encantan las películas de ciencia ficción, cuando yo vi Matrix, no sé, vimos Matrix algunos. ¿Quiénes vieron Matrix? Ah, no todos. Ok. Bueno, Eli dice que no vio Matrix, tiene que verla, eso me parece una ofensa gravísima que alguien no haya visto Matrix, pero bueno, está bien, lo voy a dejar pasar. Cuando vimos Matrix, no sé ustedes, pero a mí me fascinó. O sea, yo soy fan, puedo verla una y otra vez. Y no es por Keanu Reeves, evidentemente, sino porque Matrix representa lo que uno en aquel tiempo cuando salió era inimaginado. Y esos primeros acercamientos en donde la creatividad humana está adelantando los tiempos que vienen, hacia eso vamos en metaverso. ¿Qué podemos imaginar y hacia dónde vamos a soñar? El metaverso es una oportunidad única no solo para los videojuegos, sino para estudiar, trabajar, interactuar con todo tipo de personas alrededor del mundo. Imaginemos la posibilidad de poder tomar una clase en alguna prestigiosa universidad con personas de todo el mundo, logrando interacciones mucho más realistas, más vívidas, más profundas, de lo que tendríamos utilizando una simple videollamada. Eso es metaverso. Podemos también pensar en la posibilidad de estar en una junta de negocios virtual, donde lo virtual haya un reflejo absoluto del lenguaje corporal, de los códigos de vestimenta y costumbre. Que ojo ahí, nos encanta la presencialidad y yo defiendo la presencialidad, pero la virtualidad es una herramienta poderosa, sobre todo para conectarse con personas que en determinado momento no nos es posible. Pero una de las desventajas de la virtualidad, y no sé si lo han sentido igual, es que muchas veces o la gente no pone la cámara, ¿verdad? O aún poniendo la cámara, usted no lee el lenguaje corporal. Y muchas de las decisiones de juntas de negocios o simplemente relaciones interpersonales, usted necesita ver a esa persona a los ojos, necesita ver cómo llegó vestida, necesita saber su gesticulación, porque eso revela parte del comunicado que se quiere dar. Eso es metaverso. Las oportunidades económicas, educativas y culturales que el metaverso podría traer a un país pequeño como Costa Rica son enormes. Es aquí donde debemos mirar y aprender, con el objetivo de generar políticas concretas para que nuestra población tenga acceso a estas herramientas. El régimen de zonas francas es un punto de partida importante, pero también debemos procurar que el marco regulatorio y el clima de inversiones sean atractivas para estas nuevas tecnologías. Aprendamos, estudiemos y analicemos. Veamos este tema con calma porque hay prisa para terminarnos de afianzarnos como un lugar de inversión regional en tecnología. Y con una pequeña anécdota que el martes me lo contaron, me hablaba con un magistrado de la sala primera y me decía, no sé cómo llegamos, con todo el mundo termino llegando a temas de tecnología, pero no sé cómo llegué con el magistrado a hablar de tecnología. Y me decía, mira qué interesante, nosotros aplicamos metaverso. Y yo, ¿perdón? ¿Cómo ustedes aplican metaverso? Cuénteme, ¿cómo lo aplican? Y me dice que en el juzgado, que ellos ven asuntos de morosidad, tienen, póngale que 500 expedientes. Entonces, con metaverso, hacen las audiencias en tiempo real y le asignan a cada persona un ítem o un nombre o un número y están haciendo la audiencia usando metaverso. Ellos son pioneros en eso. Es decir, ya no necesitamos ir al juzgado, donde usted ingresa a la sala del metaverso y puede dirimir el juicio en tiempo real, salvaguardando la seguridad de que su identidad es la correcta y poder dirimir. ¿Cuánto no ahorra eso en recursos públicos? ¿Cuánto no ahorra eso en recursos económicos, en la celeridad de los procesos? Es muchísimo. Metaverso no solamente para los videojuegos, que los defiendo, es para absolutamente toda la transversalidad de la sociedad.
Muchísimas gracias y gracias por estar en este lugar. Ya, ¿me escuchan? Muy bien. Muy buenos días, mi nombre es Débora Galindo, yo soy la gerente de políticas públicas en Meta para Centroamérica y el Caribe. Y antes de darle la palabra a mi compañera Glenda Michel, que va a ser la estrella el día de hoy, es nuestra experta en metaverso, quería aprovechar para agradecerles, pues primero por su tiempo, a la diputada, por la buena voluntad y justo que bueno que esta plática que tuvimos hace ya unos meses se esté concretando el día de hoy. Y espero que la experiencia que tengan el día de hoy pues la aprovechen. Al fondo tenemos también un stand de realidad aumentada que nos encantaría que pudieran participar, divertirse, tomarse fotos. La realidad aumentada pues es parte de este metaverso del cual Glenda les va a hablar. Y justo pues lo que trajimos fue una forma divertida de empezar a interactuar con esta tecnología que todavía es muy nueva, que todavía está en desarrollo y pues de la cual vamos a empezar a ver resultados todavía en unos años. Así que nuevamente muchísimas gracias a la diputada por la alianza, a todos ustedes por estar asistiendo el día de hoy, por su tiempo y espero que encuentren de provecho esta conversación. Vamos a tener una presentación, después una pequeña dinámica en donde esperamos que todos puedan participar utilizando solo sus celulares y también vamos a tener un panel con el cual vamos a cerrar con expertos que nos acompañan el día de hoy y que están siendo pioneros pues también en esta discusión sobre el metaverso. Así que muchísimas gracias y le doy la palabra a Glenda Michel, que se presentará ella sola, pero muchas gracias. Hola, muy buen día. También es un gusto estar acá. Muchísimas gracias a la diputada Joana Obando por este espacio, a todo su staff y pues a todos por recibirnos muy bien aquí en Costa Rica y también pues en esta asamblea. Como me presentaban, yo soy Glenda Michel, también soy gerente de políticas públicas para Meta en la región de Centroamérica, el Caribe y México, ¿no? Particularmente yo soy responsable de la vinculación con academia, con sociedad civil, entonces también me da mucho gusto que hay representantes aquí de algunas universidades y en los últimos tiempos pues también en mi entusiasmo digamos tecnológico he ido digamos buscando esta promoción de los nuevos conceptos, que para eso es esta charla, ¿no? Que podamos hablar de cuáles son estas oportunidades que nos traen las tecnologías inmersivas, cómo se definen algunas de ellas, las fundamentales que nos van a ayudar a construir el metaverso y el rol que están teniendo desde hoy en día. Si quieres, entonces, justamente hoy titulamos esta charla muy breve, Oportunidades de las tecnologías inmersivas. Y básicamente, además de hablar un poco como de este contexto, si quieren ahora podemos irnos un poco como hacia dónde es ese futuro, partiendo primero de qué va a ser el metaverso, ese gran concepto un poco todavía con mucha incertidumbre, y después vamos aterrizando las tecnologías que desde hoy ya están teniendo algún impacto. Entonces, ¿qué será el metaverso? No existe todavía un consenso particular en la industria o en la academia de una definición, digamos, muy específica de qué es el metaverso, pero para fines prácticos, hoy les puedo compartir esto, que es el siguiente capítulo del Internet, aquí nos habla de una evolución, y es una serie de espacios digitales interconectados que nos van a permitir hacer cosas que no podemos hacer en el mundo físico y también pues interactuar y conectar con otras personas de una manera mucho más profunda. Entonces, ¿qué significa todo esto? Me voy a ir parte por parte en estos conceptos. Primero, el siguiente capítulo de Internet. Justamente partimos desde lo que ya tenemos. Somos una sociedad digital, somos una sociedad que tenemos muchísimas de nuestras interacciones ya en los entornos en línea. ¿Hacia dónde vamos? A que tengamos mejores experiencias en estos mismos entornos, ¿no? Experiencias que vamos a hablar van a ser más inmersivas y eso nos va a traer, además de características de presencia, también acceso a recursos que hoy no tenemos ni en el mundo físico ni en los formatos en los que navegamos en línea. Aquí es un poco atrás también. Nos quedamos… Una serie de espacios digitales interconectados. Primero, espacios digitales.
este conjunto de espacios digitales quiere decir que el metaverso no es nada más una sola plataforma o no vamos a tener acceso a través de un solo dispositivo. Si bien lo que primero se nos viene a la mente cuando hablamos de metaverso quizás son los lentes de realidad virtual, ¿no? Y estos, como decía la diputada, videojuegos o entretenimiento, eso no va a ser el metaverso, va mucho más allá y vamos a poder tener acceso incluso con los dispositivos que tenemos hoy en día, como los mismos celulares, computadoras, pero también otros formatos como van a ser las gafas de realidad aumentada, dispositivos incluso como trajes completos que nos van a proveer de toda esta parte sensorial, muñequeras o relojes inteligentes que también nos van a permitir interactuar con esa convergencia del mundo físico y el mundo con capas digitales. Y entonces lo importante aquí es que no es un solo dispositivo y no es una sola plataforma, sino es poder transitar a través de distintos espacios que van a estar permanentemente conectados. La otra parte es, esa interconexión es fundamental. La interoperabilidad y la portabilidad es lo que va a garantizar que realmente podamos aprovechar todos esos beneficios de la economía del metaverso para todas y todos. Y en este sentido es donde las tecnologías de distributivas o como blockchain o Web3 pues van a tener un rol importante. Pero también es lo que va a permitir que nuestros avatares o nuestras interacciones fluyan, así como fluimos naturalmente en el mundo físico, sin ninguna barrera, ¿no? Si hoy yo quiero pasar ahorita de la asamblea hacia la Universidad Fidelitas, pues tengo una continuidad de las propiedades digitales que tengo conmigo, yo misma como persona, como identidad, pues voy a ir transitando, ¿no? Versus al Internet que de alguna manera en esa experiencia es fragmentada hoy. Hoy para navegar en distintos sitios, distintas plataformas, tengo que hacer desde minimizar alguna página o meterme a otro enlace o regresar aquí y allá, eso no va a suceder, ¿no? Y va a ser todas estas interacciones en tiempo real. Ese es uno de los grandes retos que va a tener el metaverso. Necesitamos llegar a acuerdos en estándares, en protocolos, así como hace algunos años se hizo con el Internet. Y para eso ya hay un paso importante en el que Meta se sumó desde el año pasado, que es el Metaverse Standards Forum, ¿no? Hay más de 1,200 compañías, organizaciones, representantes de desarrolladores, creadores, que estamos dialogando ya en las bases de este paso. Nos va a permitir hacer cosas que hoy no podemos en el mundo físico. Algo importante aquí es que el metaverso no busca, como decía la diputada, sustituir ese sentido de compartir en el mundo físico lo que hoy hacemos, ¿no? Pero hoy hay cosas que no podemos hacer en el mundo físico porque no estamos en esos espacios, no tenemos acceso a algunos espacios o tampoco podemos convivir con alguna persona porque está en la distancia, ¿no? Entonces, en este sentido, es donde viene el valor importante del metaverso, no nada más para conectar, por ejemplo, en alguna reunión, como se mencionaba, con personas de otros países, que sea de manera significativa, pero incluso viajar en el tiempo, ¿no? O sea, si hoy, en lugar de visitar, hoy, por ejemplo, podemos visitar Grecia, ¿no? Pero no podemos visitar la Grecia antigua. En el metaverso podríamos transitar por las calles, por los mercados de la Grecia antigua, palpar realmente cómo vivían en lugar de nada más leerlo a lo mejor en algún texto, ¿no? O visitar el planeta de su preferencia, los anillos de Saturno, las lunas que quieran. Eso pues no lo podemos hacer tal cual en el mundo físico, ¿no? Hay múltiples barreras. Eso es lo que nos va a permitir el metaverso. Y por último, también se trata de tener estas conexiones más profundas. No es nada más buscar, de hecho el metaverso no busca que pasemos más tiempo conectados en línea, sino el tiempo que ya estamos pasando hoy, las actividades que hoy hacemos en línea, se puedan hacer de una manera más eficiente, más significativa, más profunda, más enriquecedora. Ahora sí, siguiente. Bueno, hay un pequeño videíto, pero es un poco ilustrativo lo que les decía. Imagínense todo el potencial de que las niñas, niños, quien sea que esté en un entorno de aprendizaje pueda interactuar con los contenidos que está aprendiendo, ¿no? O que justamente podamos, más allá de una videoconferencia, poder tener reuniones a lo mejor en un espacio que estamos dialogando, ¿no? En un recinto universitario, en algún acuario, en algún museo, incluso con personas que no están ni siquiera en el mismo país que nosotros. Así, siguiente. Y bueno, pasando con las tecnologías que hoy sí tenemos y que son las tecnologías, digamos, que son básicas para el metaverso, entre otras como la inteligencia artificial y como las tecnologías descentralizadas, pero en cuanto a las tecnologías inmersivas, podemos hablar de la realidad extendida como este gran paraguas
de todas las tecnologías que nos van a ayudar a incorporar elementos digitales también a la realidad física. Y dentro de la realidad extendida hay distintos tipos de tecnologías de acuerdo al nivel de inmersión, ¿no? de esa experiencia inmersiva que nos pueden brindar. Y aquí están justamente como en esa escala, ¿no? Hablamos muy rápidamente primero de realidad aumentada, realidades mixtas y realidad virtual. Entonces, realidad aumentada, básicamente esta es de las tecnologías que tal vez sin saberlo ya han interactuado con ellas en su vida. Las vemos todo el tiempo, no sé qué tanto usen Facebook o Instagram, pero están los efectos de realidad aumentada ahí. ¿Y esto qué significa? Esta tecnología nos permite superponer esos objetos o animaciones digitales a nuestro mismo entorno físico, ¿no? Por eso hoy ya podemos tener acceso a esto a través de los celulares. Entonces, lo que significa es que estas capas pues se añaden para darnos todavía un poco más de información de lo que tenemos, ¿no? O agregar ciertas experiencias de lo que tenemos en el mundo físico y nos permite ahora sí, aumentar nuestra realidad física, la complementa, ¿no? Esta realmente ya tiene muchísimas aplicaciones, no nada más justamente en entretenimiento, sino en temas de educación, de cultura. Hay muchas marcas utilizándolas. Un ejemplo que me permito rápido es cuando ustedes, por ejemplo, van a comprar un mueble para su casa. Pueden, sí, tener un PDF y ver el catálogo de distintos modelos de sillones, colores, tamaños, pero hasta ahí. El tema de tomar la decisión pues se complica porque no saben esa imagen, digamos, fija, cómo va a quedar en el espacio que ustedes lo quieran acomodar. Con realidad aumentada, y de hecho ya hay marcas que están haciendo sus catálogos de mueblería en realidad aumentada, pueden ustedes literal colocar esa opción que están considerando en su espacio e identificar realmente cómo quedaría, ¿no? Entonces esto ayuda mucho a las decisiones de compra, las agiliza también ahora cuando estamos comprando a lo mejor lentes, ¿no? Y no estamos en la tienda física, lo podemos probar sobre nuestro rostro, ver cómo queda con nuestra tez, con nuestra forma de cara, etcétera, etcétera. Entonces obviamente esto es otra vez, detona muchas más oportunidades económicas cuando estamos hablando también de decisiones de compra. Y la realidad aumentada justamente es lo que creemos que va a ser la verdadera apuesta de las tecnologías al metaverso. Hoy tenemos acceso a través de los dispositivos celulares, ¿no? Y móviles. Pero creemos que cuando tengamos los lentes de realidad aumentada, estos dispositivos van a ser, y esta tecnología realmente la que va a sustituir todo lo que hoy hacemos en los teléfonos. Así de poderoso va a ser. Piensen cuántas actividades al día hacen en el celular. Lo vamos a tener a través de las gafas de realidad aumentada, que va a ser mucho más cómodo, vamos a poder como fluir más. Hoy imagínense, por ejemplo, para buscar, estar utilizando un mapa. Caminamos, pero tenemos que desviar nuestra vista al celular para poder después revisar por dónde vamos. Aquí ya lo podríamos estar, digamos, de una manera más natural, conviviendo esa información digital con nuestro entorno físico. Ahora sí, me voy rápido con la realidad mixta. A veces se puede confundir un poco con la realidad aumentada porque justamente también nos permite ver ese entorno presencial, pero a diferencia de una superposición de estas capas digitales, es una intersección y nos permite interactuar con esos contenidos digitales. Un ejemplo muy rápido, si por ejemplo yo hiciera ahorita una mascota digital en realidad aumentada, tal vez la puedo superponer o colocar a lo mejor ahí en la mesa de los panelistas, pero si lo hiciera en realidad mixta, entendería más como el contexto de dónde está ubicada, dónde está posicionada y podría a lo mejor empezar a interactuar con alguno de los panelistas, pasarse abajo de la silla, etcétera, etcétera. Este tipo de tecnologías nos va a servir muchísimo también para entornos de capacitación, porque justamente podemos llevar a algunos empleados, etcétera, a esos contextos y que con esos recursos digitales puedan también de alguna manera como manipularlos y entender las implicaciones de eso sin que estén como en el espacio de riesgo, ¿no? Y finalmente tenemos la realidad virtual, que esto también tiene muchísimas aplicaciones ya. Y la realidad virtual lo que hace es que es un entorno simulado. Este sí es totalmente digital, realmente estamos aislados del entorno físico, pero con todas esas tecnologías que nos dan el sentido de presencia, pues nos ayuda a crear, más bien que nosotros estemos inmersos en ese entorno digital, que pueden ser, incluso hay entornos ficticios, imaginarios, o también simulando entornos reales, depende del objetivo que tengamos, y podamos también capacitarnos, entender cómo navegar, ¿no?, en esos espacios, aunque no sean los reales. Entonces esto es 360 grados y, siguiente, ahora sí. Y bueno, un poco pensando ahora sí en la oportunidad que tenemos económica de esto.
Hay un estudio de The Analysis Group que fue comisionado por Meta el año pasado, en el que si bien pensáramos que en los primeros 10 años de la adopción del metaverso tuviéramos la misma tendencia de adopción que fue la tecnología móvil, se estima que en Latinoamérica el impacto de ese crecimiento del metaverso y las oportunidades económicas que va a derivar es en alrededor del 5% del PIB de toda nuestra región. Entonces es tremendo, pensando otra vez, así como ha crecido el comercio electrónico, como pues, se ha habilitado a través de otras tecnologías digitales, todavía más estas interacciones más inmediatas, más humanas, ¿no? más permanentes, cómo detonarían esta economía. Y aquí es importante, ya para ir cerrando un poco, como las creadoras y los creadores, ¿no? Y eso es lo que me sumo al comentario de la diputada, que no podemos dejar que Latinoamérica ni Costa Rica se queden detrás. Tenemos muchísimo talento. Entonces, es una… ¿Por dónde empezar? Si tienen la gran pregunta de por dónde empezar a buscar esa estrategia hacia el metaverso, es en la creación de talento. Y al rato les invitaría a que pasen también al stand de Meta que tenemos por allá, porque una de las… Bueno, ahora voy a eso, pero una de las herramientas que tenemos justamente es MetaSpark, y es una herramienta gratuita en la que ya pueden empezar a entender y a crear, literal, a tener sus propias creaciones de todos estos efectos que hoy se pueden implementar a través de Instagram, pero también obviamente muchas otras plataformas que generan estos recursos, y a tener impacto, ya tanto para causas sociales, en educación, para las marcas, el comercio, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo que hizo la Organización Mundial de la Salud en el contexto de la pandemia. Está un poquito lento el video, pero la idea era capacitar y dar esa educación a los profesionales de la salud para que pudieran entender también cómo cuidarse a ellas y a ellos mismos, ¿no? Siempre los profesionales de la salud justamente son el personal que estuvo a mayor riesgo porque pues, tenían que atender a personas, pero no dedicaban el tiempo a de verdad usar el equipamiento y las protecciones adecuadas, así que se hizo este aplicativo de realidad aumentada en el que les parecía otro doctor, ¿no? Y les iba enseñando cómo ponerse apropiadamente la mascarilla, los guantes, la bata, etcétera, etcétera. Y esto, pues la verdad es que fue un éxito, porque no es lo mismo a un manual de instrucciones o un video que medio te va poniendo, sino ellos ya podían ir interactuando, ¿no? Y incluso pues adaptándolo a cómo, o sea, el equipamiento que ellos tenían. Y otra ejemplo, creo que aquí no va a salir, pero que tenemos hay una iniciativa en Colombia que se llama PlayQ, y justamente lo que hacen, si no después la buscan en internet, son contenidos de realidad aumentada para educación en primeras infancias, desde los que tienen 3, 4, 5 años, desde temas de ciencias, pero también, no sé, desde animales, palabras, lectura, y los niños pues van interactuando con esto, ¿no? Aquí está un poquito, está bien sin volumen, pero para que vayan viendo un poco cómo esto, incluso les van capacitando como en dónde pueden poner, por ejemplo, la basura, etcétera, pero de una forma lúdica. Y esto es una de las cosas que de verdad el metaverso va a transformar increíblemente, y que la realidad aumentada ya lo está haciendo, porque los niños aprenden haciendo, ¿no? Y entonces a veces los recursos que tenemos físicos para que hagan pues son limitados, pero con realidad aumentada ya pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces tienen estos como compañeritos, ¿no? Estas animaciones, ahí por ejemplo van viendo con sus botes de basura y van aprendiendo qué tipo de alimentos y desechos, etcétera, lo van colocando en cualquier parte. Y finalmente, bueno, también para el tema de capacitación ya les había dicho que va a tener bastante potencial, si es por el tema del tiempo. Eso es lo que les hablaba de MetaSpark. Tenemos 3 módulos completamente gratuitos, cualquiera puede empezar ya, no se requiere ningún conocimiento previo. Y si después desean hacer la certificación, también pues se pueden poner en contacto con nosotros para que puedan hacerlo de manera gratuita, pero allá les van a explicar la mecánica, e incluso pueden tal vez experimentar un poco cómo generar realidad aumentada rápidamente con MetaSpark. Y tenemos varios programas ya en Latinoamérica, junto con la OEA y con otros gobiernos, etcétera, para empezar a capacitar a juventudes sobre esto. Y finalmente me gustaría, si quieres mejor pasamos al siguiente ejemplo, enseñarles 2 ejemplos para los que ahorita tengan alguna cuenta de Instagram, si quieren, para poder palpar de primera manera. Si se meten a Museo MIT, es el Museo Memoria y Tolerancia, justamente vamos a lanzar varias exhibiciones en realidad aumentada este lunes en México. Entonces ustedes tienen un poco la primicia, pero ya tienen ahí algunos de los efectos que se pueden experimentar en un espacio, digamos, más enriquecedor dentro del museo,
pero también lo pueden hacer desde cualquier parte. Entonces, si se dan a Museo MIT o a Bonafonte MX, y tienen que picar a las 3 estrellitas, ahí les puse en el menú, que pueden ver literalmente ahí en la página de Instagram de cualquiera de estas organizaciones. Y me gustaban estos ejemplos porque son de temas de causas sociales, ¿no? El primer Museo MIT es básicamente cómo promovemos la tolerancia, cómo promovemos una convivencia pues sana entre diferentes grupos, y este es uno que asemeja un poco como ese sentido de paz. Sale un mensaje cuando hacen así con la mano, etcétera. Y el de Bonafont fue una campaña que se hizo para que pudiéramos aprender a cómo autoexplorarnos en temas de cáncer de mama, ¿no? Entonces, otra vez, es cómo usamos más recursos, cómo complementamos lo que tenemos también físicamente y empoderamos a las personas para que puedan tener pues, más capacidades para tener ese conocimiento, para que podamos también llamar la atención de distintas audiencias, etcétera, etcétera. Y pues con eso quiero cerrar para pasar a la siguiente actividad. Muchísimas gracias. Ahorita que estemos en el panel también puede haber más preguntas. Gracias. Y la siguiente actividad aquí es donde sí les voy a pedir como que podamos también ahora sí sacar nuestros celulares. Va a ser en el de Metaverso 2. Ahí. Si quieres darle present y ahorita yo te voy diciendo cuándo moverlo. Ahí lo que les voy a pedir es si pueden ingresar en sus celulares así a menti.com y les va a pedir un código. Van a ingresar ese número. Y a nuestros panelistas, la dinámica es, ahorita van a aparecer ahí algunas preguntas y ustedes van a ir votando conforme estén de acuerdo o no con esa aseveración relacionada con el metaverso, y a cada uno de nuestros panelistas y su servidora podemos ir compartiendo o discutiendo sobre esa aseveración dependiendo que veamos cuál es la valoración que está dando esta audiencia, ¿no? Entonces ahorita les doy unos segunditos para que ya estén. Y desde el panel, la aseveración que quieran ustedes como participar o contribuir ahí, adelante. Entonces creo que ya estamos. Vamos a darle un enter. Aquí les está apareciendo en pantalla para que pongan 2, 3 palabras que están relacionadas con el metaverso, lo que se les venga a la mente, ¿no? Lo haya dicho yo o la diputada en la charla o no, si es todavía la concepción que traigan, es lo que queremos ver, ¿no? Y nada más necesito que le den al botón de enviar para que podamos ir viendo aquí pues la nube de palabras que podemos generar entre todos y todas. ¿Ya no están dando a enviar? Ok, tenemos realidad aumentada, virtual, tecnología, innovación, futuro, espacios, cercanía, comunicación, educación, potencial, conexión humana, mundo virtual interactivo, desarrollo económico, muy bien, acercamiento, avatares. Muy bien, creo que vamos en línea. Inmersivos, eficiencia, facilidad, perfecto. Pues esto nada más era para que tengamos un panorama de de dónde estamos partiendo aquí, ¿no? En cuanto a concepto del metaverso. Ahora sí nos vamos, Melvin, a la próxima. Ahí les dan, bueno, ya hay algunos que están contestando. Ahí les tiene que salir estas 3 aseveraciones y nada más pongan del 1 al 5 qué tan de acuerdo están con cada enunciado. Tenemos el metaverso ya existe, será una especie de Facebook en tercera dimensión, se podrán visitar diferentes metaversos. Ahorita está bien, ¿eh? No le dice. ¿Cómo van de votación? ¿Ya? Pues aquí tenemos 3 aseveraciones, no sé si de los panelistas alguno quiere participar ya en alguna.
El metaverso ya existe, tenemos una valoración de 4.4. Casi todos aquí estamos de acuerdo que el metaverso ya existe. ¿Alguien quiere discutir eso? A ver. Con intervenciones breves, por favor. Para que tengamos... Gracias. Johnny Corrales de Camtic, gracias a todos por la invitación. En cuanto a si el metaverso ya existe, creo que por el momento estamos en construcción. Existen todas las tecnologías que forman o que ayudan a crear el metaverso, pero es un universo en construcción. Ya hay elementos de interoperabilidad que se están trabajando a nivel mundial, pero todavía estamos en ese proceso. Y lo más importante, lo construimos entre todos. Muchas gracias, Wilber. Johnny, el metaverso será una especie de Facebook en tercera dimensión. Ahí estamos en general en desacuerdo. A ver, Carlos. Carlos Fernández, Infocom. Sí, esa era la impresión que yo tenía y creo que es la impresión de una gran mayoría de las personas. Ya sea por razones comerciales o lo que sea, el metaverso se asocia con la empresa que antes fue Facebook. Entonces todos pensábamos que era un Facebook con esteroides, ¿verdad? Y bueno, desde el punto de vista, por ejemplo, de un ciudadano o de un empresario, uno puede tener afinidad o no por las redes sociales y podría llamarle la atención una red social que funcione en el metaverso, pero a algunos no les interesará. Ahora me doy cuenta de que es mucho más que eso, que esa asociación con Facebook más bien lo que hace es que oscurece el verdadero sentido de lo que estamos hablando en términos de metaverso. No es solamente un Facebook con esteroides, sino que es un verdadero cambio de paradigma en cuanto a la forma como nos vamos a comunicar con las computadoras en el futuro. Ya no va a ser con un clic y una pantalla plana, sino con una inversión. De acuerdísimo. Sí, justamente, a ver, Meta, sabemos que somos de los, a lo mejor estamos invirtiendo bastante en el metaverso, pero definitivamente no somos los únicos de la industria ni de cualquier otro sector que estamos promoviendo y teniendo, digamos, manos en el asunto para construir esto. De hecho, se tiene que construir de manera colaborativa, no hay de otra, así como el Internet fue un proyecto colectivo y el Internet no pertenece a una sola compañía, ¿no? Por eso es la importancia de este diálogo constante desde hoy, aunque el metaverso vaya a venir en 5, 7, 10 años materializándose de distintas formas y en distintas etapas, pero no va a ser justamente nada más un Facebook ni un videojuego, como habíamos hablado y mencionó también la diputada, hasta trámites digitales, ¿no? Hasta sesiones de cortes, temas de educación, de mercado, de grupos a lo mejor de distintas, de diversidades de identidad que se pueden ir reuniendo ahí. Quizá la parte justamente de conexión humana y de relaciones más significativas a través de interacciones ahí, pues es lo que queremos como evolucionar nuestras plataformas hacia eso, pero obviamente se puede hacer muchísimas más cosas que las iremos compartiendo. Y la tercera, se podrán visitar diferentes metaversos según la experiencia que se deseen. A ver. Gracias. Wilber Molina, Universidad Fidelitas. Efectivamente, como lo dijo el compañero de Camtic, estamos en un proceso de creación del metaverso. Y en el momento en que esto ya tenga una madurez suficiente, la interacción entre diferentes metaversos va a ser posible. Y entonces, dependiendo de las necesidades que tenga el usuario, va a poder interactuar en los diferentes metaversos que él desee. Sí, y aquí hay una discusión justamente en el uso nada más del concepto de metaverso. Desde Meta tenemos la visión de que exista solamente un metaverso, con diferentes actores, con diferentes desarrolladores, creadores, marcas, plataformas, compañías, que tengan sus espacios, pero digamos utilizando el concepto del metaverso tal cual como decimos hoy, que tenemos un Internet, ¿no? No hay un Internet de Microsoft, un Internet de Google, un Internet de Meta, es el Internet y hay diferentes espacios. Así es como lo que estamos concibiendo desde acá, hay distintas opiniones, pero el sustento de esta oración pues es que sí, que podamos experimentarlo de distintas formas y de manera muy personalizada. La siguiente. Acá otra para votación, si pueden volver a agarrar sus celulares. Unos segunditos. Le ponemos enviar.
Perfecto, a ver, otras por acá. El metaverso servirá en mayor medida para el entretenimiento. ¿Tenemos algún...? Mauricio. Sí, bueno, creo que en realidad de la exposición que han hecho antes ha quedado claro que va a tener miles de usos, ya los está teniendo, es decir, ya en Costa Rica, por ejemplo, yo he participado en proyectos con entidades financieras que están explorando el uso del metaverso en la banca, que va a ser muy interesante, ¿no? Es decir, cómo todos los servicios financieros probablemente vayan a migrar poco a poco hacia el metaverso, así como hoy día se utiliza, por ejemplo, el Internet Banking, ya es más frecuente que el uso de las agencias bancarias físicas, pues probablemente todo eso también nos lleve al uso de productos financieros en el metaverso. En temas de salud es importantísimo, y tal vez quisiera hacer una alusión también al uso en la administración de la justicia, lo que decía un poco doña Joana antes. Es decir, con la pandemia y la digitalización de múltiples actividades, muchísimos juicios comenzaron a darse por medio de Teams y de Zoom, ¿no? Entonces, una de las cosas que los jueces y los árbitros, porque también se aplica en el arbitraje, mencionan mucho es como que se pierde la capacidad de percibir si el testigo está mintiendo o no, al no tenerlo ahí al frente, ¿verdad?, en una declaración. Pues más bien, creo que con el metaverso vamos a tener el escenario diferente, más bien vamos a tener que entender hasta dónde va a llegar nuestro interés de saber si el testigo está mintiendo o no, por ejemplo, porque entonces si la conexión va a ser por medio de dispositivos que, por ejemplo, miden la temperatura corporal, miden la forma en la que la persona mueve los ojos, por ejemplo, es casi que tener al testigo declarando con un polígrafo conectado, ¿no? Entonces vamos a tener más bien que tener discusiones de cuáles van a ser los límites del uso de esas tecnologías en algunos supuestos, para evitar entonces que hayan más bien extremos en la utilización de tecnologías en perjuicio, por ejemplo, del principio de inocencia o el principio de no declarar en contra de uno mismo, ¿no? Entonces, en resumen, creo yo que va a ser una tecnología que va a ser transversal en todos los sectores y no solamente, desde luego, en el campo de los videojuegos. Muchas gracias, Mauricio. Las criptomonedas serán necesarias para participar en el metaverso. Ahí en general estamos en desacuerdo todos. ¿Algún complemento? Sí, me parece que todos estamos, bueno, no todos, porque hay un 2.6 ahí. Tal vez para los que votaron que sí se va a requerir, tal vez es interesante recordar que no es así. De hecho, en el entendimiento amplio del metaverso, con solo un teléfono celular en este momento podríamos experimentar realidad aumentada sin necesidad de pagar nada. Es algo que ya está ahí, y en todo caso las plataformas hoy en día de realidad virtual permiten pagar con criptomonedas, pero también permiten pagar con lo que llamamos, bueno, los que estamos en este tema de cripto, fiat, que es el dinero común y corriente con una tarjeta de crédito. Así que no es una restricción el uso de criptomonedas para poder interactuar con el metaverso. Y adicionalmente a eso, es cierto que usted puede eventualmente en el metaverso tener o conseguir bienes y servicios que van a funcionar específicamente en el metaverso. Y va a haber opciones para poder tener desde criptomonedas hasta monedas como, por ejemplo, mencionar lo que son videojuegos, las monedas que se usan en Minecraft o en Fortnite, que son para comprar dentro del mismo lugar, pero no son requisito. El punto es que para una mayor que se adopte más rápidamente todas estas tecnologías, tiene que tener la mayor capacidad de que la gente pueda usarlo sin mayor costo, ¿verdad? Por eso creemos que aunque van a ser parte no son un requisito indispensable para que la gente pueda participar de la creación del metaverso. Muchas gracias. Y con la última, todos interactuaremos con avatares y se pondrá en riesgo la identidad. Sí, en este punto creo que es una de las discusiones más interesantes de los próximos años, va a ser cómo manejar la identidad en el metaverso, ¿no? Porque tiene que existir un rango de uso de la identidad. Van a haber determinados usos
lúdicos del metaverso, en donde no va a ser necesario que una persona se identifique necesariamente, ¿no? Puede utilizar además, por ejemplo, avatares de fantasía, ¿no? Yo puedo en determinado momento, y eso es parte de la gracia del metaverso, es que yo puedo utilizar y puedo hacer lo que yo quiera en el metaverso, ¿no? Entonces, si quiero un día ser un unicornio y otro día ser un dinosaurio y otro día ser una vaca, pues entonces lo voy a poder ser. Pero van a haber otros usos en los que va a resultar indispensable que el avatar sea fotorrealista. Por ejemplo, volvemos al tema del juicio. Yo necesito saber que esa persona que está ahí, que dice ser el juez, es el juez, ¿no? Y en otros casos voy a necesitar saber que el testigo es el testigo, o cuando llega una persona a una agencia bancaria en el metaverso, voy a necesitar identificarlo. Entonces tiene que haber digamos, un abanico de posibilidades de identificación dependiendo de la utilización que se dé. Y la identificación probablemente va a ser biométrica, es decir, como se van a requerir probablemente dispositivos que nos permitan entrar al metaverso, ya sean las gafas, o ya sean los guantes, o ya sea el reloj, o sea el teléfono, o lo que sea. Entonces probablemente la identificación o la solución para corroborar la identidad de la persona va a ser entonces la utilización de datos biométricos, ya sea la retina, la huella dactilar o cualquier cuestión, ¿no? Va a ser un reto en sí mismo, porque también a futuro va a ser como esta película en donde el tipo se cambia la retina porque se la habían robado, ¿no? Entonces el tema va a ser cómo lograr tener medidas de seguridad para, en los casos en los que se justifique, sea fácil y sencillo identificar a quien dice ser, pero tiene que haber otros usos en donde un uso anónimo sea permitido, porque si no, para utilizaciones lúdicas sería muy poco divertido que todo el mundo aparezca, digamos, con su avatar fotorrealista, o que sepamos quién es quién y se tenga que dar, digamos, su identificación completa. Sí, de acuerdo. Y todo esto que dice de manera importante Mauricio, pues justamente es en el entorno pensando en realidad virtual, ¿no? En estos entornos simulados. Pero recordemos que también hay otra parte del metaverso que vamos a hacer carne y hueso, y más bien con los dispositivos de lentes de realidad aumentada, ¿no? Estas gafas, pues vamos a poder navegar en estos espacios digitales, pero siendo nosotros mismos en el mundo físico, porque esta tecnología complementa, ¿no? Ambos mundos. Ahora sí, la que sigue. Ahora votar. En esta creo que me parece que es la última. Tenemos: en el metaverso solo pueden participar quienes entiendan la tecnología y tengan la capacidad de adquirir dispositivos de realidad aumentada o realidad virtual. Ok, estamos en desacuerdo con esa. Qué bueno. Wilbert, adelante. Qué bueno. Porque efectivamente, a ver, ¿quiénes de acá jugaron Pokémon Go? A ver. ¿Algún? Sí, ¿verdad? Eso fue toda una revelación. Toda la juventud salió a la calle a cazar Pokémones. ¿Y qué se utilizaba? Única y exclusivamente el celular, ¿verdad? Entonces, claramente, por dicha la audiencia estamos de acuerdo junto con los panelistas. Y la penúltima: el metaverso es peligroso porque las personas perderán sentido de la realidad. ¿Quién quiere abonar ahí? Carlos. Hace poco escuchaba una conferencia de unos filósofos españoles que hablaban justamente de cuál es el riesgo que hay de perder el sentido de la realidad y volvernos un ente digital. Y la conclusión es que ese riesgo es bastante pequeño. Yo diría que es el mismo riesgo que hoy se tiene con las noticias que escuchamos de especialmente los orientales, ¿verdad? Que se ponen a jugar y no almuerzan, no comen, no duermen para jugar juegos digitales. Bueno, siempre habrán personas que tendrán esas actitudes extremas con respecto al mundo virtual, pero la inmensa mayoría de nosotros, de acuerdo con ese panel, vamos a usar la realidad virtual y la realidad aumentada y todo lo que nos ofrece el metaverso solo en función de nuestras necesidades, es decir, lo haremos algunas horas al día, ingresaremos de vez en cuando tenemos que hacer una transacción bancaria, etcétera, y nos divertiremos también de vez en cuando, pero no hay un riesgo latente de que eso se convierta en una especie como de epidemia y que todos terminemos en Matrix.
De acuerdo, y ahí a lo mejor lo que me gustaría añadir es justamente, desde hoy incluso Meta a las plataformas de realidad de redes sociales que tenemos hoy, siempre estamos buscando activamente colaboraciones y por ejemplo a través de un programa que se llama Soy Digital, porque sí es importante que aunque el riesgo es mínimo, desde hoy los jóvenes que empiezan a utilizar redes sociales y que después vayan a ingresar también a tecnologías inmersivas, tengan ese pensamiento crítico, sepan identificar las oportunidades de productividad, de educación y de otras áreas más allá del entretenimiento que estas tecnologías les permiten, y que cada quien, digamos, tengamos esa autodeterminación, ¿no? y autonomía, como dice Carlos, pues de en donde es necesario utilizarlas, aprovecharlas, porque tiene un potencial tremendo, ¿no? Entonces, creo que eso es uno de los pilares también para los gobiernos, ¿no? En sus secretarías de educación, pues básica, no sé acá cómo son los módulos, pero digamos en secundaria, cuando los niños a partir de 14, 15 años empiezan a utilizar estas tecnologías, también se les acompañe, ¿no? con este criterio, ¿no? Este pensamiento crítico es esencial hoy, por ejemplo, para que puedan empezar a identificar desinformación, que hablando de temas de identidades y que va a haber recursos pues tanto ficticios como digamos auténticos en el metaverso, pues que tengamos esa capacidad de discernir. Entonces también ahí les invito a que tengamos digamos, esa estrategia pensándola, ¿no? Y ahora sí creo que ya es la última. Ya empezaban a votar por ahí, no sé si todos hayan tenido la oportunidad. El metaverso será engañoso porque cualquiera puede ser quien sea sin tener responsabilidad de sus actos. Aquí estamos hablando de responsabilidades. ¿Quién quiere contribuir por acá del panel? A ver, Johnny. Sobre si el metaverso será engañoso o no, realmente no hay mayor diferencia en lo que tenemos en Internet hoy día. Básicamente no es una responsabilidad directa del entorno, es del usuario, ¿verdad? Si usted quiere engañar, usted será el que engañe. Pero definitivamente también en este momento se han trabajado políticas para que de alguna u otra forma haya más certeza y seguridad en el momento en que usted interactúa en el metaverso. Como decía Mauricio, en actividades lúdicas usted puede ser lo que quiera, pero cuando tenga que ser quien es usted, por ejemplo, haciendo un paralelismo con lo que es firma digital, ¿cómo sabemos que usted es usted? ¿Verdad? Y es a través de las tecnologías y protocolos que por interoperabilidad se establecerán. Realmente yo creo que es una cuestión de uso personal, más que del metaverso como tal, pero tenemos de nuevo, y ser muy, muy puntual en esto, tenemos que cuidar del uso que nosotros le damos al Internet o al metaverso en un futuro, ¿verdad? Y finalmente, quizá esto va a ir para Mauricio, el metaverso representa un riesgo para la privacidad y la protección de datos. Es un tema muy interesante, sin duda alguna, digamos, el riesgo asociado a la cantidad de datos que se van a poder tratar con el metaverso, ¿no? Sobre todo si hablamos de la utilización de tecnologías, sean gafas, wearables, guantes, trajes. Entonces estamos hablando de la captación masiva de datos biométricos de una persona que pueden permitir eventualmente inferir una serie de cosas, es decir, captar una serie de información, inferir una serie de cuestiones adicionales, ¿no? Uno de los retos más importantes va a ser cómo provocar seguridad en la gente en que lo que está utilizando hace un tratamiento adecuado de los datos personales. Entonces, yo creo que es claro, y digamos, las intervenciones y las declaraciones que ha hecho, por ejemplo, Meta al respecto, parten del supuesto de que la privacidad tiene que ser un componente indispensable del metaverso. Si el usuario no se siente cómodo con la utilización de sus datos y lo percibe como algo inseguro, el metaverso va a ser un fracaso. Entonces, por eso es que es indispensable que dentro de la regulación, dentro del marco regulatorio que exista, los datos personales, la utilización, la transparencia en qué datos son los que se tratan, con qué finalidades, con quién se comparten y sobre todo que el usuario tenga control sobre el manejo de sus datos va a resultar indispensable. Entonces, adelantándome un poco, es probable que no vayamos a tener una ley del metaverso, así como no tuvimos una ley del fax, pero sí se van a regular una serie de aspectos específicos de la utilización de tecnologías relacionadas con el metaverso. Y en ese sentido, por ejemplo, la regulación robusta en materia de protección de datos personales es indispensable.
Por eso es importantísimo también que el proceso liderado por el PLP de actualizar nuestra ley de protección de datos, que si lo logramos vamos a ser el país de América Latina con la normativa más robusta y más moderna del país. Entonces, que el usuario se sienta seguro de que sus datos son bien utilizados va a ser un habilitador indispensable del metaverso ante el reto de la captación masiva de datos que van a poder tener estas tecnologías, ¿no? Y también la plataforma que el usuario utilice para ingresar al metaverso, ¿no? El usuario va a escoger probablemente entre distintos metaversos dependiendo de cuáles son las políticas de privacidad y qué tan seguro se va a sentir con respecto a la utilización de sus datos, ¿no? Entonces, es un tema que creo yo es pilar de la construcción de un metaverso en el que el usuario se sienta seguro. Muchísimas gracias, Mauricio, y pues a todos también. Vamos a pasar a la última sección de este evento con el panel. Muchas gracias. Gracias a todos por haber participado de la dinámica. Ahora vamos a entrar a profundidad, pues ya algunos temas específicos con los diferentes panelistas que nos están acompañando el día de hoy. Nada más digo para recordar los nombres, nos acompañan Wilbert Molina de la Universidad Fidelitas, Carlos Fernández de Infocom, Mauricio París de ESIJA, Johnny Corrales en representación de Camtic y Glenda de Meta, quien pues ya estuvo un rato aquí con ustedes compartiéndoles un poco la visión de la empresa en lo que respecta a este tema. Voy a empezar con la primera de estas preguntas y también voy a sumar algunas que hemos visto en el canal de YouTube que han estado agregándose. Y bueno, la primera es, ¿cuáles serán los sectores con mayor potencial para generar valor a través de las tecnologías inmersivas? Aquí primero pues querría darle la palabra a Wilbert, a ver si nos puede comentar algo. También si algún panelista quiere sumar algo adicional, siéntanse en libertad de levantar la mano y pasamos el micrófono. Gracias, sí. En realidad, los sectores, hay una amplitud de sectores. La parte de industria, arquitectura, formación, comercio, son sectores que pueden verse beneficiados con el metaverso desde diferentes puntos de aplicación, ¿verdad? En la parte comercial, algo tan sencillo como que en una tienda un usuario pueda ponerse el traje virtualmente o cortarse el cabello. O sea, algo tan básico como eso. En la formación, acceso a dispositivos especiales, a motores que tienen alguna complejidad y para poder analizarlos simplemente se hace realidad aumentada, se hace acceso a los dispositivos de manera interna. La telemedicina es otro de los puntos que está revolucionando. En realidad se pueden hacer incluso revisiones en tercera dimensión del corazón de una persona que tiene algún padecimiento específico. Se pueden hacer ese tipo de exploraciones. Las exploraciones de radiografías 3D, para continuar con el tema de la medicina. En realidad, la amplitud de aplicación básicamente no tiene límites. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más del panel que quiera abonar un poco a esta pregunta? Digo, Glenda ya pues, nos comentó un poco sobre algunos casos de uso que desde Meta hemos venido detectando y trabajando, pero no sé si alguien o la diputada quiera incluso pues, poder participar. Sí, si quiero nada más entonces insistir, la verdad es que en el sector de educación y salud, como mencionaba Wilbert, son de los casos que me gustaría justo enfatizar acá en Costa Rica, que sé que tanto su salud pública y educación pública son maravillosos, que empiecen también a adoptar estos recursos. En educación ya hay estudios, particularmente hablando de realidad virtual, que por ejemplo, obviamente aumenta mucho más la retención, otra vez no nada más los niños, sino también los adultos aprendemos más haciendo, ¿no? Involucrándonos con ese contenido. Hay estadísticas, me parece, y algunos estudios que, por ejemplo,
en entornos de aprendizaje de realidad virtual, las personas que aprenden en estos entornos tienen 40% más, digamos, confianza en sí mismos, que van a poder aplicar esos conocimientos que los que aprendieron en entornos tradicionales, ¿no? O incluso se ha visto que tienen 150% más de, digamos, de atención y de interés en ese aprendizaje, digamos, en términos de engagement, versus entornos tradicionales. Y por otro lado, lo que hablábamos también en la presentación, no nada más en modelos de aprendizaje es que esto va a ser transformativo, sino también incluso en acercar recursos y contenidos cuando logremos que, y son uno de los principios fundamentales del metaverso, que lo hagamos de manera equitativa y pensando en inclusión, ¿no? Con esta mirada inclusiva, que podamos también llevar ese tipo de recursos a personas que hoy generalmente no tienen ni siquiera acceso a los cursos de aprendizaje remoto u otras modalidades que ya existen hoy en día, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, ya no hay nada más que contar un poco. A ver, Johnny. Gracias. Particularmente sí, educación es como el primero que se nos viene a la cabeza por todo lo que implica en cuanto a exponenciar el uso, lo que los niños están aprendiendo hoy día. Tenemos una deficiencia en contenidos y hay una brecha educacional que hay que lograr ir más allá de lo que estamos haciendo ahora. En este momento, lo que la brecha digital nos tiene impedidos para poderle llevar educación a muchos niños, podría haberse revertido rápidamente con las políticas, con las técnicas que están representadas en el metaverso. Pensemos, por ejemplo, explicar que ya existen en diferentes libros o en diferentes formas, niños que puedan ver el sistema digestivo funcionando utilizando realidad aumentada. O que ver también cómo se le puede explicar lo que mencionaban antes sobre la visita de lo que era Grecia antigua en una clase de historia, simplemente por el hecho de tener el acceso a la tecnología para poderlo hacer. Obviamente esto va de la mano de muchas otras cosas, incluyendo desde la conectividad y los protocolos de interoperabilidad que tiene cada uno de ellos. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué significa el metaverso para los sectores de economía naranja? Aquí, bueno, me gustaría poder pasarle la palabra a Carlos, a ver si nos puede colaborar con una respuesta. Muchas gracias, sin embargo quiero pasarle la palabra a mi compañero porque sabe mucho de eso. Gracias, no voy a tomar mucho la palabra, pero el caso del término economía naranja es un término acuñado por el Banco Interamericano de Desarrollo para identificar el valor económico de los sectores creativos. Hablamos de sectores creativos como el audiovisual, la literatura, la música, etcétera, ¿verdad? Normalmente estos sectores casi siempre han sufrido una falta de identificación y medición de sus impactos, pero gracias a estos nuevos sistemas de medición se ve el verdadero valor. Un ejemplo, la recién aplicada y aprobada Ley 10.071, la Ley de Atracciones Fílmicas, le está apuntando a traer 144.000 billones de dólares, bueno, perdón, a un segmento de esos 144.000 billones que hay en solo lo que es la producción audiovisual. Pensemos en películas, pensemos en series de televisión, en seriales y principalmente, y creo que todo lo vivimos durante el periodo de pandemia, que consumimos contenidos digitales que son prácticamente todos hechos por las economías creativas de manera exponencial. Hubo un boom de crecimiento que disparó Disney, Paramount, Netflix, Hulu, el mismo Amazon, donde todos estábamos guardados y lo que consumíamos eran prácticamente audiovisuales y contenidos digitales creados por las economías naranjas. Estas economías lo que vienen a dar, en el caso del metaverso, son nuevas oportunidades para todos los que trabajamos y trabajan en el sector de economía naranja. De repente entonces ya nuestra audiencia no es Costa Rica, nuestra audiencia es el mundo. Ya podemos hacer conciertos, podemos hacer filmaciones para producciones que se pueden ver en todo el planeta de manera sincronizada si todos estamos directamente involucrados en el mismo tiempo en el metaverso. Ya hay conciertos en el metaverso, ya hay presentaciones de producto, como por ejemplo en el caso de una marca de automóviles que presentó por primera vez su vehículo eléctrico en el metaverso. No hizo una presentación real, llamémosla así, análoga, para poder impulsar el mismo concepto de tecnología. Entonces, un sector tan castigado durante la pandemia como lo fue el sector cultural, porque no hubo conciertos, no hubo teatro,
No hubo filmaciones, tuvimos que hacer todo un protocolo de filmación que parecíamos astronautas, todos vestidos, ¿verdad?, para poder hacer poder estar con el crew para poder filmar. De repente se nos abre la posibilidad de tener más posibilidades de generar nuevos nichos de mercado, nuevas experiencias de venta, para poder alcanzar todos estos sectores que el metaverso nos da la posibilidad de hacer. Y lo bueno, todo eso lo podríamos hacer no solamente desde el gran área metropolitana, se puede hacer desde cualquier lugar del país, siempre y cuando tenga las condiciones para poderlo accesar, ¿verdad? Para nadie es un secreto que la internet es de los usuarios, es de los creadores. Somos de aquellos que interactuamos día a día en las diferentes plataformas de redes sociales o que consumimos sistemas digitales. Y más que solamente usuarios pasivos, somos usuarios que crean, que estamos haciendo videos, que estamos haciendo textos, que estamos haciendo animación. Todo eso se va a magnificar y se va a poder monetizar de mejor manera a través del metaverso. Muchas gracias. Para seguir avanzando, ¿cuáles consideran que son ustedes los retos más importantes para que en Latinoamérica podamos aprovechar las oportunidades de las tecnologías inmersivas y en un futuro del metaverso? Aquí, Carlos. ¿Sí? Gracias. Hay muchos desafíos y yo quisiera como que nos devolviéramos en el tiempo con la tecnología de Internet. Cuando Internet apareció, para muchos de nosotros fue casi que invisible, algo que de la gente hablaba, de algo como se habla hoy del metaverso, algo extraordinario. Recuerdo un amigo que me dijo, hey, es algo maravilloso, fíjate que tenemos ahí todas las obras de la Biblioteca del Vaticano y puedes leer una obra del Vaticano. Y eso me parecía a mí que era algo extraordinario, pero que no tenía como mucho valor comercial. Creo que los desafíos que tenemos al frente con este tema se parecen mucho a lo que pasó con Internet. Nadie imaginó que íbamos a necesitar el desarrollo en tecnologías de comunicaciones que Internet exigió. Nadie imaginó que iba a haber una industria tan gigante alrededor del desarrollo de contenido, de páginas de Internet, de empresas de desarrollo de software. Nadie imaginó eso cuando Internet empezó. Bueno, nos pasa lo mismo, o me parece a mí que nos pasa lo mismo con el metaverso. Los desafíos más importantes, en mi opinión, son el talento. Nosotros tenemos que esforzarnos muchísimo más para hacer realidad esta idea que tenemos de que este país tiene mucho talento en tecnología, pero tenemos que probarlo. Ahora tenemos que probarlo contra una tecnología en la que están trabajando otros países de Latinoamérica mucho más rápidamente que nosotros. México, Brasil, normalmente los motores de la economía latinoamericana han avanzado mucho en estos temas y me parece que nosotros no lo estamos haciendo. Uno de los desafíos es conseguir el talento. Hay otros desafíos importantes también, como por ejemplo la conectividad y no solo la conectividad, sino la capacidad de que la gente pueda conectarse. Es decir, no es suficiente que tengamos, o que digamos que tenemos un ancho de banda muy grande, sino que también es importante que la gente pueda económicamente acceder a ese ancho de banda desde cualquier región del país. Y para eso una de las tecnologías importantísimas es 5G. Casi 5G es transversal a casi todas las tecnologías emergentes, inteligencia artificial, etcétera. Pero para el metaverso parece ser particularmente importante. Y en ese sentido yo me siento muy optimista porque hoy en la mesa está el 5G. Hasta hace poco tiempo no estaba y eso es un logro de este país, es un logro político importante. Está el 5G ahí, no es perfecto, nadie dijo que tenía que serlo, pero creo que muy pronto tendremos la capacidad de disfrutar de 5G en el país y estoy seguro que ese desafío va a resolverse y va a permitir que florezcan las industrias relacionadas con lo que podemos agregar de valor como país. Nos faltaría el talento. Y de último, nos queda también la capacidad de cómputo. Hoy se dice que el metaverso pasa porque tengamos una capacidad de cómputo que se le llama en el borde. Lo que significa en el borde es esencialmente que debe estar muy cerca del consumidor. ¿Por qué? Porque la latencia es imperdonable en el metaverso. Podemos aceptar que cuando entramos a un banco la pantalla dure unos 3 segundos en respondernos, pero en el metaverso la respuesta tiene que ser instantánea. Y con el poder de cómputo que se requiere para hacer que el metaverso sea una realidad, ese poder de cómputo tiene que estar muy cerca del consumidor. Eso lleva a la conclusión de que probablemente no tendremos centros de procesamiento de datos centralizados.
sino centros de procesamiento de datos cada vez más cerca del consumidor, por tanto descentralizados. Y esas son oportunidades de desarrollo para regiones que tradicionalmente no lo tienen. En el área rural, por ejemplo, puede haber necesidad de colocar centros de procesamiento de datos que van a darle trabajo a personas, que van a requerir que la gente trabaje en el aire acondicionado, en el mantenimiento de los equipos, etcétera. Y todo eso significa más desarrollo económico, más oportunidades de empleo en los lugares en donde tradicionalmente no los hay. Esa es la gran oportunidad que yo veo en el metaverso. Muchas gracias. Mauricio, ¿quisieras participar también? Sí, yo creo que uno de los principales retos también es evitar que entremos en escenarios de exclusión social. Es decir, en el tanto las actividades comiencen a migrar hacia el metaverso, ¿verdad? La educación, los servicios financieros, el entretenimiento y demás, no solamente se va a requerir acceso a Internet, sino probablemente para algunos usos se va a poder o se va a requerir determinados dispositivos para ingresar allí, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es un poco lo que pasó en la pandemia, ¿no? Es decir, que los niños que tenían acceso a Internet podían seguirse educando y los niños que no tenían acceso a Internet pasaron con un apagón educativo cuyas consecuencias van a ser terribles, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que nadie se quede fuera del metaverso, salvo el que se quiera quedar afuera? Porque también esa es la otra pata del banco, ¿no? No solamente por el acceso a Internet, o sea, a mí me preocupa mucho que esto pueda derivar en entronar un sistema de castas digitales que dependa del ancho de banda que cada quien pueda pagar. O sea, tenemos que avanzar como sociedad para que nadie se nos quede atrás en el metaverso. Y adicionalmente también desde el punto de vista de que podrán haber personas o sectores que no puedan hacer uso de determinados servicios o determinados aspectos del metaverso porque tal vez tengan alguna discapacidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, las gafas, ¿qué pasa con una persona no vidente o con una persona sorda? Es decir, ¿cómo vamos a hacer para garantizar que todos esos beneficios que creo yo todos coincidimos nos puede dar el metaverso, le lleguen a todos y que no se convierta en una herramienta de exclusión social? Muchas gracias. Y digo, como comentaba Glenda, esto al final es un ejercicio colaborativo y tener en cuenta pues todos estos puntos que estamos discutiendo es muy importante porque de todos estos diferentes sectores tiene que venir el apoyo para construir un metaverso que sea incluyente. La siguiente pregunta es ¿cómo generar un entorno que promueva la innovación y fomente beneficios de estas tecnologías? Y me gustaría darle la palabra a Wilbert. Definitivamente el trabajo colaborativo, o sea, estos espacios que estamos viviendo hoy, en donde exponemos ideas, compartimos diferentes entidades, diferentes áreas de la industria, es lo que permite canalizar un norte que va a llevar a una conclusión exitosa de proyectos como es el metaverso. Definitivamente esto no se logra por la acción de un solo sector, es total y absolutamente colaborativo, gobierno, industria, educación y trabajando juntos podemos llegar a lograr esto acá en Costa Rica y fuera de Costa Rica, por supuesto. Muchísimas gracias. Ahora, ¿qué tipo de colaboraciones a nivel industrial se requieren para habilitar estas tecnologías con oportunidades para todas y todos? Que va muy de la mano con lo que hemos estado discutiendo. No sé si John y Carlos quieran tomar esta pregunta o alguien más dentro del panel. Estamos diciendo si va el primero o yo primero. A nivel industrial, de nuevo, lo que hemos estado mencionando es que hay una transversalidad. Realmente todos los sectores pueden ser impactados por esto, todos los sectores son potencialmente, se pueden ver beneficiados por esto. Mucho de lo que tenemos o de los impedimentos que tenemos, que es actualmente, como mencionábamos, la brecha digital, podemos irla cerrando a través de conectividad,
a través de acceso, como mencionaba también Mauricio, más democratizado para que nadie se quede atrás. Esta posibilidad se va a ver reflejada también en que si hay más cantidad de personas, hay más cantidad de aceptación a los diferentes aparatos, técnicas, relaciones comerciales para poder llevar todo este aprovechamiento de lo que es el metaverso. Prácticamente ahorita estamos como en 2.2 teléfonos por costarricense, más o menos. Tenemos el 95%, o sea, prácticamente hay más teléfonos que costarricenses, ¿verdad? Eso es un potencial increíble para que todos podamos, así como se invierte directamente en teléfonos, invertir en todas las posibilidades que de alguna u otra forma se generan, ¿verdad? Meta tiene los Oculus, ¿verdad? Ya vienen de nuevas gafas también inteligentes que van a ser complementarias de todos estos aparatos que en este momento nos potencializan las experiencias que tenemos. Podemos ver lo que mencionaban también sobre la parte médica. Hay gente que ya está operando de país a país utilizando técnicas de realidad aumentada, de realidad virtual. Es infinito, realmente, tanto como nosotros podamos potencializar cada uno de estos sectores y aprovechar cada una de las oportunidades que se le presentan a estos sectores en cuestión. Solo quisiera agregar a lo que bien dice Johnny. Veamos, el metaverso es un internet avanzado. ¿Qué significa eso? Que en cualquier industria en donde se use hoy o se piense usar internet, hay oportunidad de usar el metaverso. Esencialmente es un cambio de paradigma. En lugar de un clic y una pantalla plana, ahora tenemos la oportunidad de sumergirnos en ese espacio virtual que antes era una pantalla plana. Así que, como bien lo dice Johnny, son infinitas las posibilidades. Es solamente imaginarnos en qué área se está usando internet para saber que en esa área también se puede usar el metaverso. Añadir algo muy brevemente, sí, como lo mencionaba también en mi presentación, pues uno de los retos y que se requiere mucha colaboración de la industria es la interoperabilidad. Entonces en eso otra vez ya se está trabajando, pero obviamente se necesitan cada vez más voces, mayor discusión, ¿no?, profunda, porque no es un tema menor. Buscar estos estándares, estos protocolos para poder ofrecer esas experiencias pues fluidas, ¿no?, en estos espacios digitales interconectados. Pero también necesitamos estándares y digamos construir una base sólida de acuerdos sobre los temas de seguridad, ¿no?, para las usuarias y los usuarios en estos espacios interconectados, porque de nada sirve que una compañía tenga mecanismos, herramientas como los que hemos estado creando desde Meta, ¿no?, controles parentales para asegurar que la experiencia pues justamente sea pues saludable y que las personas se mantengan seguras en esos entornos, si en otra plataforma o en otro espacio creado por otro desarrollador, desarrolladora, pues no existan estos mecanismos, ¿no? Entonces necesitamos buscar que el conjunto de espacios digitales del metaverso pues sean espacios seguros. Y lo otro pues es estar buscando colaboraciones para ofrecer cada vez más oportunidades a diferentes personas. Por ejemplo, Microsoft y Meta hicimos una colaboración para vincular lo que es Teams, ¿no?, y nuestro Horizon Workrooms, para brindar espacios de trabajo y entornos de trabajo remotos que sean más eficientes, más productivos, en donde justamente más allá de una pantalla con cuadritos a los que todos nos acostumbramos en la pandemia, ¿no?, de estar llevando estas reuniones remotas, podamos tener ese sentido y sensación de presencia, que podamos tener esos espacios colaborativos, aunque sean remotos, que si estoy con una compañera en Argentina y otro en Dublín, podamos estar trabajando en el mismo escritorio prácticamente, ¿no? Entonces todo esto, ese es un ejemplo nada más de uno de los potenciales que es los entornos de trabajo colaborativos y se hizo esta alianza entre estas dos compañías, pero pues hay muchos más, ¿no?, que se pueden estar haciendo. Gracias. Ahora, ¿creen ustedes que resulte necesaria la adopción de regulación específica para el metaverso? Esta también es una pregunta que nos han puesto en el canal de YouTube. Aquí quisiera pues darle la palabra primero a Mauricio. Sí, bueno, como dije antes, no creo que vayamos a tener una ley del metaverso o que vayamos a tener un tratado internacional del metaverso, ¿no? Pero sí van a resultar indispensables las regulaciones
sobre componentes del metaverso. Ya me referí a uno de los componentes principales del metaverso, que van a ser los datos personales, ¿no? Pero también va a resultar indispensable la existencia de regulaciones en materia de activos digitales, no solamente criptomonedas, sino todo tipo de activos digitales. Es decir, la interoperabilidad probablemente va a implicar también que yo en el metaverso me compre un saco, una chaqueta de diseñador para mi avatar y yo lo voy a querer llevar a otra plataforma de metaverso probablemente, ¿no? Lo mismo casas, carros, todo tipo de bienes, ¿no? O sea, la existencia de estas regulaciones sobre los componentes del metaverso va a resultar indispensable. El gran reto que tenemos, que trasciende la discusión del metaverso y es algo que no se ha logrado solucionar en 40 años de existencia del Internet, es cómo adoptar regulaciones eficientes para tecnologías que son globales. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que tecnológicamente estamos a las puertas del metaverso, pero legalmente y regulatoriamente estamos casi que en la Edad Media. Es decir, cada país con su propia regulación. Entonces, ¿cómo puede regularse? Por ejemplo, hablemos del tema de los datos. ¿Cómo puede regularse el tema de los datos si cada país o cada región adopta regulaciones diferentes para un fenómeno o para una tecnología que es realmente global? Entonces, lo que ha venido sucediendo es que la relevancia de las regulaciones locales termina siendo suplida por los términos y condiciones de las plataformas, ¿no? Es decir, las plataformas se autorregulan. Y el problema que existe es un problema simplemente de regulación internacional, es decir, la forma de regular las cuestiones a nivel internacional son los tratados internacionales. Los tratados internacionales demoran aproximadamente 10 años en negociarse y 10 años en que un número importante de países lo adopte. Es decir, estamos hablando más o menos 20 años. Es decir, si se hubiera adoptado un tratado internacional sobre el fax, tal vez hoy día estaría siendo suficientemente aplicado en varios países. Entonces, es un problema que, vuelvo y repito, va más allá del metaverso, es un problema de todos los fenómenos globales, y lo que termina siendo es que entonces las plataformas sean las que regulen o se autorregulen de acuerdo con sus propios términos y condiciones, y sobre todo también por la presión que los mercados más relevantes pueden hacer, ¿no? Sobre todo el futuro se está regulando en Europa, entonces Europa es quien adopta las regulaciones más de avanzada en todas estas materias. Luego Estados Unidos tiene una visión diferente sobre el tema, pero entonces un poco desde un país pequeño como Costa Rica, ¿verdad? Nuestra incidencia en esa discusión es considerablemente limitada, pero lo que tenemos que hacer es garantizar entonces adoptar regulaciones que sigan un estándar internacional, aunque no sean un tratado internacional, es decir, seguir la regulación de la industria, seguir la regulación de los mercados relevantes, para que entonces no tengamos regulaciones absurdas o localistas que entonces no sean compatibles, no sean interoperables, para seguir utilizando el término, con las regulaciones internacionales, ¿no? Entonces, creo yo que desde luego es importantísimo los temas que hoy día están en discusión en este Congreso: el proyecto de ley de protección de datos personales, el proyecto de gobernanza de servicios digitales, la ley de comercio electrónico, la ley de criptoactivos. Esos tres proyectos presentados además por el PLP, que ha sido el partido que se ha puesto la camiseta de la regulación de avanzada de la tecnología en el país, y un cuarto proyecto también importantísimo, que es la ley de ciberseguridad. Es decir, no va a haber inversión en Costa Rica, no se va a diseñar nada en el metaverso, las empresas no van a seguir viniendo a Costa Rica si Costa Rica no garantiza que no nos van a desmantelar otra vez el país en cuestión de un par de semanas un grupo de cibercriminales. Entonces tenemos que avanzar en esa materia, es decir, la regulación del futuro de Costa Rica, creo yo, en buena medida, el futuro digital de Costa Rica descansa en esos 4 proyectos que hoy día están en las manos de ustedes, señores diputados. Muchas gracias, Mauricio. Y ya para cerrar, porque también pues queremos darles tiempo y espacio de que puedan ir al stand de realidad aumentada y participar, voy a traer una pregunta del canal de YouTube. ¿Qué creen ustedes que pasará con las personas que no tienen redes sociales o acceso a Internet? ¿Cómo creen que podemos hacerlas partícipes del metaverso? Aquí doy libertad para quien quiera tomarla.
Bueno, yo lo que diría es que hay que garantizarles también a esas personas el derecho a no estar conectados al metaverso. Es decir, quien no quiera estar en el metaverso, que no esté, tiene derecho a hacerlo, entonces no puede convertirse en un tema forzoso, es decir, siempre determinados servicios, sobre todo la aplicación del metaverso al Estado. El Estado estará en el metaverso, muchos servicios del Estado estarán en el metaverso, pero entonces el hecho de que masivamente se adopte el metaverso, por ejemplo, para determinadas prestaciones de servicios públicos, no quiere decir entonces que el Estado no habilite determinadas funciones físicas para quien no quiera o no pueda hacer uso del metaverso. Creo que parte de los derechos del metaverso no solamente verlo desde el acceso, sino también garantizar la exclusión voluntaria de las personas que no quieran ser parte de estas tecnologías. Muchas gracias, Mauricio. Y digo, ahora para cerrar, me gustaría darle la palabra a la diputada Joana Obando y nuevamente muchísimas gracias por su tiempo, por participar y esperamos que hayan disfrutado de esta actividad. Muchas gracias a cada uno de los panelistas, a Débora, a cada uno de ustedes por venir a este lugar y como sé que todos queremos ir a probar y hacer las caritas allá y tener nuestro avatar, va a ser muy breve. Los retos que vienen para Costa Rica en materia de metaverso son enormes. Estamos enfrentando que no tenemos acceso a conexiones de internet de alta calidad en este momento. Nos enfrentamos al gran reto de 5G, que la implementación no va a ser menor a 18 meses. Tenemos los retos de infraestructura, que esa es una gran situación a solventar. Tenemos los retos de que, por ejemplo, el Plan Nacional de Telecomunicaciones tiene un avance para poblaciones sumamente vulnerables, como la región Brunca, de un 15.4 y en una expectativa de 5 años, un crecimiento de 4%, lo cual es bajísimo para las zonas más vulnerables. Y nuevamente nos enfrentamos que el gran área metropolitana es la que tiene los accesos más ricos al internet. Pero, como decía Mauricio, ¿qué vamos a hacer con las poblaciones más alejadas? ¿Qué vamos a hacer con ese sistema de exclusión que se ve en avanzada cuando hablamos de tecnología? ¿Qué vamos a hacer con las capacitaciones? Con la educación, que tenemos un rezago de mínimo 8 años a nivel de escolaridad. ¿Qué vamos a hacer cuando nos damos cuenta que el FES no está siendo distribuido para las carreras que probablemente van a generar mayor empleabilidad, cuando no hay una distribución equitativa para las poblaciones que realmente lo necesitan? Metaverso va a crecer, va a evolucionar, pero ¿cuál va a ser la respuesta de la institución ante las tecnologías disruptivas? Y eso toca a los legisladores, toca al Ejecutivo, pero también hay una gran responsabilidad en la academia y en los expertos. Hay gran responsabilidad en las cámaras, que yo sé que cada uno ha tenido un papel preponderante y lo va a seguir teniendo, y sobre todo, y eso es algo que yo reconozco a la gente, a los especialistas y a las cámaras, que hay un gran compromiso. Y ese compromiso se ve evidente cada vez que se invitan a foros, se ve evidente cada vez que se hablan de estos temas. Y es ahí en donde realmente se realiza el cambio. Porque ciertamente ustedes son los que mueven, los especialistas, los académicos, las cámaras, la opinión de los diputados, porque tienen el conocimiento y se acercan a los diputados para hacer, no cambiar de opinión, pero sí hacernos entender por dónde va el rumbo de las nuevas tecnologías. En esta diputación y en este despacho van a encontrar totalmente las puertas abiertas, con las cámaras que he trabajado mucho, con Mauricio y ahora con Meta, la disposición absoluta de avanzar en temas de tecnología. Y hago una recapitulación que Mauricio se conoce al dedillo los proyectos de nosotros. El Partido Liberal, y eso es algo que me enorgullece, ha sido abanderado de proyectos a nivel de tecnología y me hace sentir muy orgullosa de mi partido. Estamos con datos, protección de datos, con criptoactivos, con comercio digital, y tengo que rescatar el proyecto del diputado Joaquín Hernández, el de ciberseguridad. Entonces, somos un partido y espero que también haga con otros partidos políticos, por supuesto, de presentar proyectos que tengan una incidencia real en las poblaciones y que posicionen el tema de las tecnologías. Y yo me acuerdo de la primera reunión que tuve con Camtic e Infocom, yo estaba súper emocionada porque yo vengo de las TI y nunca he sido política, y yo les decía, tenemos que hablar de tecnología todo el tiempo posible. Estos 4 años que dura esta diputación, no
me voy a cansar de hablar de tecnología y de poner el tema una y otra vez en la palestra, porque hay que hablarlo. Hay que quitarle el estigma a las tecnologías y que es solamente para ciertos grupos, es para todas las personas. Y esa es la meta que nosotros tenemos que hacer, que la tecnología llegue a toda Costa Rica. Ese es el gran trabajo que nos toca, así que muchísimas gracias por estar acá.